Buenos días. Realmente este encuentro es muy importante, como lo ha expresado el doctor Santos, el doctor Toro y el doctor Julio Sáenz. Realmente poder trabajar de manera conjunta con los pacientes y en general con los ciudadanos es un sueño que quizás el sistema no ha podido cumplir, y empezar a construir una revalorización del concepto de paciente es un reto que tenemos. El doctor Néstor Álvarez, que en unos minutos va a intervenir, en varios momentos y particularmente cuando estábamos organizando este evento, él expresaba que no se podía seguir insistiendo en que el futuro del sistema era un problema de los pacientes, sino que era toda una estrategia mancomunada entre todos los agentes del sistema. Y quizás ese es el reto que la ley estatutaria nos pone y el nuevo modelo de salud. Realmente cuando uno vuelve y escucha lo que se ha comentado hace unos minutos, pues el país tiene un reto muy grande para lograr no solamente preservar el modelo de seguridad social en salud, sino perfeccionarlo, y algo que quizás es la meta más importante es lograr una legitimidad y una aceptación, que es la que no tenemos. Bueno, una sociedad es un conjunto de personas que se reúnen en forma natural o pactada para solucionar sus problemas y para trabajar juntos. No sé. Seguramente estoy oprimiendo algo mal. Bueno, estoy aprendiendo. El problema es que no tengo mucho tiempo. No estoy hacia adelante. Fernando, por favor. Ponerlo de primero, doctor Julio. Listo, qué pena. El primer acetato y yo me organizo. Bueno, acá. Bueno, listo. Ya. Bueno, la capacidad de asociación es algo clave en las personas, pero sobre todo hay un elemento que a veces se nos olvida, y es que hemos desarrollado un placer de la compañía. O sea, los seres humanos necesitamos a los otros, y eso no es gratuito. Un ser humano demora 18 meses después de nacer para desarrollarse en sus funciones básicas, pero demora, como yo digo a mis estudiantes, entre 15 y 30 años para ser autónomo. O sea, nosotros necesitamos a los otros, necesitamos nuestros cuidadores próximos, necesitamos nuestros vecinos. Y para abordar temas como el de la seguridad social nos necesitamos todos juntos. El placer de la compañía lo que ayuda es que las personas que trabajan por los otros desarrollen sentimientos de autoaceptación, y esas actitudes altruistas les ayuden a ser mejores seres humanos. Entonces, esta sociedad puede resultar o de algo natural o de algo pactado. Hoy se habla que hay una sociedad del conocimiento donde el conocimiento, las ideas, se han vuelto una mercancía. O sea, hoy directamente compramos y vendemos mercancía, la mercancía conocimiento. Y hoy los temas de lo público y lo privado han venido cambiando mucho. La noción de humanidad tenía que ver en la polis griega y en la sociedad griega con la posibilidad de organizarse y hacer acciones conjuntas. O sea,
la sociedad, la actividad colectiva, ha sido algo muy importante que los seres humanos han venido adelantando a lo largo del tiempo. En general se acepta que hablar es un proceso de desarrollo de la civilidad y que es muy importante no usar la violencia para resolver los problemas. O sea, entonces cada vez más el diálogo y la posibilidad de generar un interés colectivo es importante. O sea. Entonces, lo social tiene que ver con cierto tipo de procesos desarrollados para el mantenimiento de la cohesión de una sociedad. Estos no se dan en todas las sociedades ni en todos los momentos. O sea, la gestión de lo social ha sido una preocupación de las comunidades desde siempre. La noción nuestra, la que conocemos hoy, resulta de la acción de la Iglesia Católica, que desde el principio intentó ayudar a las personas y que construyó una noción de prójimo centrado en las personas próximas. Pero desde siempre las iglesias, en la noción que conocemos en estos 2000 años, se han dedicado a hacer asistencia social. O sea. Entonces, está muy en la base de lo que creemos es esa discusión. Hay algo que se ha mencionado esta mañana y tiene que ver con los dos tipos de responsabilidad que se reconocen. O sea, una responsabilidad retrospectiva para establecer la culpa individual o colectiva. ¿Por qué perdió el empleo? ¿Por qué está desnutrido? ¿Por qué es infractor? ¿Por qué le dio cáncer? O sea, y otra noción de responsabilidad centrada en establecer el deber ser hacia el futuro. O sea, y es mucho, o sea, nosotros hemos estado durante mucho tiempo diciendo por qué el sistema está colapsado, por qué nos demoramos en esto. Parte del trabajo que hoy iniciamos con el doctor Pedro y de la mano de él es empezar a mirar de manera prospectiva qué podemos hacer entre todos. Uno, para mantener nuestro estado de salud. Dos, para exigir nuestros derechos. Y tres, para ser agentes activos en todo este proceso. Por eso esta respuesta que ustedes nos están dando es muy importante. Desde el siglo XVIII se ha hablado de la necesidad de tener seguros y se ha hablado de que hay tres maneras de solucionar los problemas colectivos: la política, el mercado y el seguro, que está en la base de la solidaridad. Desde 1730, un célebre astrónomo y matemático, Leibniz, empezó a mirar cómo era posible hacer seguros para todo, pero particularmente para salud. El primer trabajo sobre seguros de salud es de 1770. Se llama Memoria sobre las compañías de seguro para la salud. O sea, y seguros ha habido en todas las sociedades. O sea, incluso en el tema de riesgo, China, así los pescadores chinos hacían ahorros para proteger la mala fortuna. Entonces, cuando alguien no pescaba, cuando alguien la carga era el mal tiempo, el temporal la dañaba, esas asociaciones de trabajadores independientes funcionaban para apoyar eso. ¿Sí? Entonces, los seguros no es una técnica tan nueva y han sido una manera como las sociedades han venido resolviendo los distintos problemas. Hoy se reconoce que la igualdad, la libertad y la ciudadanía y la desigualdad y la exclusión son como las tensiones que vive una sociedad. O sea, durante mucho tiempo la desigualdad ha venido siendo abordada por la sociedad. Y los modelos de salud como el que nos acaba de presentar el doctor Sáenz, y voy a pasar muy rápidamente esto, tienen que ver en gran medida con lo que se reconoce contemporáneamente como los determinantes de la salud. Aquí hay una modelización, o sea, la parte de las conductas, la parte ambiental, la social, la biológica.
Y cada vez más, pues de acuerdo a los tiempos, se toma uno u otro de estos componentes. Aquí hay otra modelización igual, o sea si se tiene mejor educación, pues hay mejor posibilidad de manejar las condiciones de salud, pero también el trabajo, lo que comemos, donde vivimos, etcétera, etcétera, tiene que ver con esos problemas de salud que estamos viviendo. O sea, es importante mirar que hay opciones individuales y hay opciones colectivas. O sea, uno no puede renunciar a comer lo que normalmente le dan. O sea, muchos de los problemas de salud contemporáneos tienen que ver con decisiones que la sociedad ha tenido que tomar. O sea, toda esa comida llena de grasa, toda esa comida masiva, pues tiene que ver con los cambios en los entornos y el tipo de trabajo que hacemos. O sea, no hay que olvidar lo que nos enseñaban cuando éramos pequeños. Vayan a comer donde están los camioneros, porque allá es donde se da una comida bien contundente. Pues eso hoy, esas barriguitas que todos tenemos, esos bananitos, son el resultado de esas comidas para trabajar 12 horas y no hemos cambiado lo que tenemos que cambiar. O sea, seguramente tenemos que hacer una bandeja paisa y cosas de esas que permitan que esa verdura que está en la bandeja paisa y todos esos elementos puedan ser mejor manejados. O sea, la noción de riesgo pues es la presencia o característica o factor que aumenta la probabilidad de consecuencias adversas, y la actividad en salud tiene muchos problemas y mucho de lo que pasa con los riesgos en salud tienen que ver con los procesos de comunicación. Y la mayoría de nosotros que fuimos formados pues los mayores de 50 años, el doctor Álvarez y el doctor Toro sí están en los 30 literalmente, entonces no saben cómo es eso, pues en la escuela nos hacían la primera comunión y a uno le enseñaban a preparar la confesión, o sea, y le explicaban eso bien. Yo recuerdo que es la única vez que me han enseñado algo así. O sea, a mí nunca me enseñaron a ser estudiante, ni a ser profesor, ni padre, ni nada, pero eso sí me lo explicaron bien. Y muchas veces, uno cuando va al médico, uno no dice por qué va. O sea, mi pareja trabaja en salud y nunca dice eso. Y yo siempre voy al médico con ella y siempre me dicen, pero es que ella puede hablar sola. Le digo, pero es que como usted no duerme con ella y no sabe lo que le duele, entonces yo voy y le digo, usted sí sabe. O sea, y yo le digo, anotemos qué es lo que va a decir. O sea, uno a veces va al médico y se le olvida. Entonces, porque uno no prepara eso, ¿cierto? Y creo que parte de todo ese replanteamiento de esas relaciones es empezar a eso. O sea, ¿por qué voy al médico? Desde las instituciones, por ejemplo, cuando uno automatiza la historia clínica, uno trata de inducir esas respuestas y siempre cuando arrancan los sistemas de información de historia clínica, los perfiles de morbilidad cambian por eso, porque uno empieza a tratar de preguntar y empieza a inducir más eso, pero a nosotros no nos forman para eso y parte de esos cambios empiezan en esas cosas tan sencillas. O sea, como lo dijo el doctor Julio, la informática está llegando y la informática tiene que cambiar la atención en salud, y proyectos como el que el doctor Pedro dirige de un instituto, de un centro de excelencia, tienen que ver con eso, con esas posibilidades que se dan. Pues hay muchas definiciones de calidad, esta es una de las muchas. Aquí se muestra cómo, pues lo primero es que haya una calidad técnica. Lo segundo es que los costos sean los más cercanos a esa calidad. Lo tercero es que el servicio sea lo mejor. Y lo cuarto es que haya seguridad. O sea, toda intervención, institución profesional de salud, paciente, es de alto riesgo. O sea,
Y en la base de todo esto está la disposición de los empleados y los estilos gerenciales. Mucha gente dice que es que la calidad aplasta a los empleados. O sea, cuando uno mira modelos de contratación a veces pasa eso. Pero la idea no es esa. O sea, la idea es lograr que no solamente la gente entregue lo que tiene que hacer, sino que haya un respeto y que haya una posibilidad de optimizar los costos. O sea, cada vez más las organizaciones usan la información y cada vez más se busca eliminar los niveles de invasión corporal en esa nueva ingeniería de la producción clínica. O sea, y en todo esto hay un tema que es uno de los 2 o 3 mensajes que voy a hacer, y es, uno tiene que ver con el tema de la atención o del flujo longitudinal de producción de servicios. O sea, ¿por qué es tan importante esto? O sea, y voy a avanzar en llamar la atención de que las organizaciones pueden aproximarse hoy en el sistema de salud simplemente cumpliendo con la habilitación, que es un esfuerzo muy grande. Con el doctor Julio, en el siglo pasado fuimos por todo el país ayudando a implementar sistemas de requisitos esenciales cuando el doctor Álvarez estaba en kindergarten. Y nosotros tratando de que mejoraran todas esas cosas. Me acuerdo de la pintura epóxica y de la media caña y todo eso, que eso era chino, y uno iba allá a Tópaga y a todos esos sitios a explicar eso, donde no había ni siquiera pintura, hablar de la pintura epóxica. Esto ha mejorado mucho y desde luego las instituciones de salud se certifican, se acreditan, y cada vez más se habla de modelos de excelencia, que son los que se comprometen con procesos de reinserción de los pacientes a sus actividades y esto. Y es la pelea que cada vez tenemos que dar en esto. O sea, parte de todas estas discusiones pues tienen que ver con los temas de estructura, de procesos y de resultados y de sostenibilidad del sistema y de las organizaciones. Pues ya miramos el modelo integral de salud, y volviendo a la longitudinalidad, es un tema central, y la invitación que les quiero hacer hoy es que busquemos eso, o sea, que sea una relación persistente que se establezca entre un grupo clínico y sus pacientes, donde hay establecido un contrato formal o informal de atención que enmarca la atención centrada en la persona a lo largo de un periodo de tiempo, la cual reconoce toda su complejidad y considera sus valores y preferencias. O sea, creo que parte de la pelea que hay que dar es que efectivamente, y ustedes son pioneros en eso, que se establezca una relación de largo plazo. O sea, la mayoría de nosotros, esto es como una lotería, uno va donde un médico que le reasignan y le reasignan, y uno vuelve y le cuenta todo. Hay una historia que siempre me gusta recordar, y es, hace varios años, Bill Gates, cuando todavía no era el hombre más rico del mundo, sacó un libro, y el libro se llamaba como el futuro de la tecnología, y él contaba la historia de su vicepresidente, que era un hombre profesionalmente muy competente, muy rico, que tenía 5 hermanos y su señora madre, que era viuda. Y entonces él, que era informático, le hizo una base de datos a su mamá, que era una paciente crónica, diabética, hipertensa, y él le armó su programita de computación por allá en 1991, y vivió un tiempo con ella y la controlaba, y entonces él iba al médico con ella, como es normal en todas las relaciones. Él era un hombre casado con su familia. Entonces a los 3 años la nuera, que no era, le dijo, no, pues ya es bueno con su mamá. Entonces él se la llevó donde su otra hermana, volvió y le montó eso. El asunto es que cuando llegó a la 5ª hermano, la señora madre murió porque era otra vez, le hacían los mismos exámenes, le cambiaban, y tuvo un problema de un evento adverso y murió. Y él decía, eso no puede ser, o sea, que una persona, que la mamá de un millonario que le da todo, muera porque no hay una historia clínica automatizada, porque no está en una base de datos todo. Y decía, es que ese señor se gastó toda la plata que pudo,
pero además no fue capaz ni siquiera de salvar a su señora madre. Y parte de lo que pasa aquí y allá es eso, o sea, cómo lograr que efectivamente todo ese cuidado se vuelva un cuidado que tenga sentido. O sea, en esa relación persistente es muy importante que siempre se vaya al mismo equipo, o sea, porque ese equipo es el que conoce a las condiciones y las características de las personas. A uno siempre que va al médico le preguntan, ¿tiene cuáles alergias, cuáles no sé qué? Y uno a veces se acuerda y a veces no se acuerda. Y eso hay que empezarlo a eliminar. O sea, por eso tratar de construir relaciones de largo plazo con grupos de atención es central. Y temas de esos son los temas por los que debemos luchar. O sea. Entonces, esto lo ha promovido una investigadora que murió hace unos años y estuvo varias veces en Colombia, la doctora Bárbara Starfield, y ella dice que la continuidad es un elemento central en la coordinación y tiene que ver con que haya una persona que coordine la atención y haya un grupo que conozca esa atención, o sea, y eso es lo que aquí no hemos logrado, o sea, y es parte de lo que el país en general tiene que empezar a implementar y es parte de la propuesta de valor que el doctor Pedro Santos ha venido esbozando. O sea. Entonces, porque solo así se puede lograr manejar una atención que pueda mejorar o mantener el nivel de la calidad de vida de los pacientes. O sea. Lo otro es que es una entidad, que es una organización que atiende, es un sistema comunicacional, o sea, es un sistema donde hay que construir significados, o sea, y las personas funcionamos a través de la comunicación, o sea, pero en el caso de las organizaciones sociales, estas producen bienes inmateriales, tales como diagnósticos o sentencias o conocimientos, y necesitan de la producción y manipulación afectiva y de cuidados formales, o sea, ellos tratan de generar bienes tales como bienestar, confort, seguridad, a partir de manejar el afecto. O sea, cada vez más, y ese es el gran reto de este siglo, las personas estamos más solas. O sea, en una encuesta que deben diligenciar ahora, preguntamos si tienen cuidadores, quiénes son las personas cercanas, o sea, porque esto es un problema entre equipos de personas, o sea, y parte de lo que hay que hacer es entender eso, o sea, es entender quiénes son las personas que ayudan a suministrar los medicamentos y todo eso, o quién puede ayudar a recordar esto. O sea. Cada vez más se apela a los sentimientos, o sea, ¿qué es la atención en salud? O sea, la atención en salud es una experiencia. ¿Y por qué es una experiencia? Solo cuando nos vamos de la cita con la nutricionista, con el médico, con el psicólogo, con la enfermera, sabemos si nos fue bien o nos fue mal. Solo después de un tiempo en que empezamos a tomar un medicamento, sabemos si era el adecuado o no. O sea, y cada vez que volvemos a hacer, o sea, eso no es si él es bueno, no. Cada día, y es un reto conjunto entre nosotros como quienes demandamos y podemos facilitar esa atención y los equipos de atención en salud que son los que deben dispensar la mejor calidad. Entonces, ¿qué es la comunicación? Un proceso multidimensional, es un proceso que pone a tono temas como la función informativa que privilegia la capacidad que tiene la comunicación de distribuir datos útiles, una función educativa que a veces en la que se insiste mucho. O sea, a veces se dice que cuando ustedes tienen una actividad de promoción de la salud, les pasan un poco de acetatos como estos, o un video, o les dan una cartilla, y automáticamente la gente piensa que si uno se sienta ahí
ya va a empezar a cambiar los estilos de vida. O sea, necesitamos ir más allá de esas actividades informativas y empezar a construir sentido y empezar a generar una función movilizadora. Bueno, aquí hay algo que es central. Doctor Fernando, si usted me puede volver 4 acetatos ahí, que se volvió aquí. Sí, señora, ahí está. Entonces, la publicidad, ¿qué es la publicidad? La publicidad es el medio que usan las organizaciones para dar a conocer sus productos. O sea, la publicidad en general no es buena ni es mala. O sea, la publicidad busca llegarle a la gente y mostrar cuál es la propuesta de valor que tiene una organización que produce un bien o servicio. O sea, en general se expresa como un conjunto de técnicas y métodos que permiten la comunicación entre un anunciante que vende con un receptor. La propaganda, que es parte de la publicidad, busca persuadir, o sea, y es una actividad legítima que es muy importante. O sea, cada vez más y mucho derivado de los procesos de calidad y de estandarización, cada vez más las cosas son más iguales. O sea, hace 20 años un producto japonés no era tan bueno, hace 20 años un producto coreano no era tan bueno. Ahora los productos norteamericanos, alemanes tienen productos coreanos y japoneses en su interior, pero además muchos productos chinos que todavía nos acordamos nosotros de lo que eran las camisetas chinas, que cuando uno iba a tierra caliente le duraban un día. O sea uno volvía a Bogotá con su taleguito de camisetas chinas y solo traía el paquete porque eso demoraba una postura. O sea, y eso, claro, eso también valía como una postura. O sea, y hoy ya, pues la mayoría de productos de marca, son hechos en China. O sea, ¿me puede retroceder otra? Bueno, hoy la publicidad y la propaganda han centrado su acción en los temas de desigualdad y acceso. O sea, hay una pregunta que uno se hace: ¿cómo hace una sociedad tan inequitativa para mantenerse en funcionamiento? Nuestro país en los últimos 25 años ha generado la mayor cantidad de riqueza desde que hay estadísticas, que es hace como 130 años. Y esa riqueza se ha ido solo al 14% de la población. O sea, de hecho, si uno mira lo que ganaba hace 10 años, es muy parecido a lo que gana ahora. O sea, y parte de lo que tiene que ver con eso es cómo funciona la sociedad con eso. O sea, cómo logra superar la envidia y cómo logra superar los problemas de resistencia que hay alrededor de esto. Y esto tiene que ver con un tema de encapsulamiento o de división de la sociedad en grupos estancos. O sea, uno desde que es chiquito le dicen: ese juguete no es para usted, no se preocupe que usted no va a ir. Uno le dice: no se preocupe que la Universidad de Harvard vale 200 millones de pesos cada semestre, entonces ni piense ir por allá. Y esa construcción social de encapsulamiento, las personas no se quedan ahí. O sea, y parte de los problemas de la publicidad y de la propaganda tiene que ver con eso. O sea, cada vez más la gente cambia sus necesidades y sus preferencias tratando de superar esos problemas de encapsulamiento. O sea. Y parte de lo que ocurre con la publicidad tiene que ver con eso. O sea. Lo otro también es esa venta de estereotipos o de ideas o de personajes que logran que cada uno de las personas deseen cosas. O sea. Entonces yo quiero mostrarles en los últimos 3 minutos algunos temas de... Bueno. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo. O sea,
Entonces, la gente critica mucho la sociedad de consumo. ¿Por qué es importante la sociedad de consumo y por qué no es tan mala la sociedad de consumo? O sea, hace más o menos 50 años en los Estados Unidos desarrollaron algo que ya todos conocemos, la licuadora, la lavadora, la plancha. Antes las amas de casa duraban todo el día, en mi época de pequeño, todo el día se cocinaba en la casa porque no había olla express, no habían un poco de cosas. Y hace 50 años, cuando los norteamericanos desarrollaron estos electrodomésticos, hicieron electrodomésticos para 25 años y vehículos para 50 años. Entonces, al cabo de 10 años, ya habían logrado que cada ama de casa tuviera todo el kit en la casa y cada persona tuviera un carro y nadie ya iba a comprar más. O sea. Entonces, se inventaron algo que era el sobredimensionamiento. Entonces dijeron, nosotros no podemos vender neveras que duren para toda la vida, ni licuadoras, sino nosotros tenemos que vender productos que duren 2 o 3 años para que podamos seguir vendiendo. O sea. Entonces cada vez más los productos duran menos tiempo para que haya esa rotación. O sea, y ya no pasan la gente soplando con esa flautica diciendo que afilaban cuchillos, que cambiaban las tapas de la pitadora y eso. No, ahora se dañó la pitadora y se dañó el carro y hay que quitar medio carro y comprar otro. El televisor ya no hay todas esas cosas intercambiables, sino se dañó y usted tiene que comprar otro. O sea. Y eso tiene que ver con la posibilidad de mantener los puestos de trabajo y todo. O sea, per se no es malo porque si todo durara toda la vida, pues no habría trabajo. Entonces, le vendían a una generación y la gente quedaba cesante, ¿no? Entonces, y ahora viene también el problema del consumidor. O sea, uno cada vez menos consume por necesidad. O sea, uno consume porque hay una serie de propagandas que lo obligan a consumir. O sea, y mucho de eso tiene que ver con las marcas. O sea, entonces, ¿qué es una marca? Una marca es un signo distintivo, un nombre que permite identificar bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlo de sus competidores. O sea, y frente a eso les voy a contar algo que seguramente algunos recuerdan. Hace muchos años una propaganda decía, este blanco es más blanco que el blanco. O sea, yo duré mucho tiempo para entender eso. En esa época yo era sujeto en la escuela de que las medias blancas al mes se ponían de un amarillo horrible. Los jóvenes no saben cómo se ponía café, o sea, café con leche oscura. Y claro, entonces la mamá de uno y uno decía, no, ¿qué pasa con eso? Pues en esa época Procter & Gamble se dio cuenta que el problema que se volvía amarillo las medias y la ropa blanca, pues era porque se dañaban las fibras. Entonces empezó a desarrollar un producto que lo que hacía era que la fibra de algodón o sintética no se dañara. O sea. Entonces, y después se dio cuenta que ese producto no quitaba la mugre. Entonces lo que hizo fue a darle aditivos para que oliera bien. O sea. Y hoy la mayoría de nosotros, los que usan ropa blanca y esas medias blancas con borlones eran las niñas, pues ahora sí se ven blancas porque ya no las lavan. O sea, simplemente la pregunta era, ¿usted quiere las medias limpias y mugres o las quiere blancas como nuevas? O sea, entonces la gente votó blanca y le venden eso. O sea, y esa es una respuesta a cómo funciona la publicidad y funcionan muchos de esos productos. Entonces, la marca es una herramienta poderosa, hoy casi no hay nada que no cuente con una, identifica y funciona para representar percepciones y sentimientos. El lugar donde existen las marcas es en la mente del consumidor y ayuda a posicionar, o sea, ayuda también a generar lealtad y ayuda a generar consistencia. O sea. Pero hoy también las marcas ayudan a generar una imagen, o sea. Entonces,
Y cada vez más las marcas tienen una imagen sensorial y un concepto. O sea. Entonces, esa identidad de las marcas se está trasladando a los consumidores. O sea, la marca más importante ahora es Apple. O sea, entonces, un teléfono iPhone que en Colombia vale 5 millones, producirlo vale como 200.000 pesos y en Estados Unidos vale 2 millones de pesos. O sea, pero la gente quiere comprar eso porque es distinto. O sea, y un computador y esos clubes de marca, esas marcas de culto, ayudan a que los seres humanos sean distintos. O sea. Entonces, una marca puede significar superioridad real de un producto. Doctor Fernando, me retrocede y ya termino. O puede ayudar a construir una identidad con significado. Y lo otro es, una marca asociada a un precio influye en los comportamientos de decisión del consumidor. Hoy hay una técnica que se llama neuromarketing o neuromarcas o neurobranding y meten en un escáner o en un resonador magnético a una persona y le van pasando propagandas de cosas, o sea, y le van mostrando cómo funciona el cerebro a eso. O sea. Muchas de las discusiones que hay hoy alrededor del tema de la salud tienen que ver con marcas y precios. O sea, un celular iPhone que tiene la mayoría de los componentes Samsung vale el doble de un celular Samsung. O sea, ¿por qué? Porque Steve Jobs siempre entendió que él no vendía productos sino ilusiones. O sea, y él, o sea, cuando él dijo vamos a hacer un iPod y voy a dar 3.000 canciones, o sea, yo soy de la época de los vinilos, o sea. Entonces, y la gente decía, ¿para qué quiere uno 3.000 canciones? O sea, uno alguna vez va a escuchar 3.000 canciones, pero uno en esa época, cuando iba a una fiesta, llevaba sus 10 o sus 50 vinilos y cada uno peleaba porque le pusieran el disco que quería. O sea, y uno compraba un vinilo y tenía 12 huesos y un solo disco bueno. Entonces Steve Jobs también cambió eso porque uno ahora compra por discos. Y él les ofreció que por cada disco les iba a pagar 90 centavos de dólar y la gente le daba risa. Hace menos de un año una cantante sacó un disco y vendió 500 copias en 4 horas. O sea, 500 millones de copias en 4 horas. Eso nunca se hubiera podido hacer con las cosas de vinilo. O sea. Y todas esas cosas están asociadas a ese poder de marca. O sea. Muchas veces hoy nosotros peleamos por una marca. O sea, se supone que en los procesos industriales modernos, las buenas prácticas de manufactura, se supone que la investigación que se hace garantizan que los productos sean equiparables. O sea, nosotros vamos ya, y pues salvo por la propaganda del señor Arroz, el señor de las damas, el señor Roa, pues uno no se acuerda de más marcas de arroz. O sea, uno va ahí y si uno es racional como yo, mira a cómo es el gramo, ¿sí? Y a cómo es el metro y todo eso. Y uno mira que eso esté certificado en ISO o que tenga buenas prácticas y uno consume así. Pero la mayoría no hace eso. O sea. Y muchos de esos debates de marca que se construyen independientemente de la calidad de los productos han afectado sectores como el sector de la salud. O sea. Entonces, más allá de pelear por una marca, lo que hay que pelear es por un modelo centrado en una certificación objetiva de calidad y pelear por atributos como la longitudinalidad que la profesora Barbara Starfield nos decía siempre que venía, o yo tuve la oportunidad de trabajar con ella 3 meses en Estados Unidos y hablaba mucho de eso. O sea, que
la calidad de la salud estaba en esa relación profesional de la salud paciente y en esa relación de largo plazo. O sea, muchas personas que seguramente tenían muchos recursos antes de la ley 100, hablan del médico de familia y todo eso, pues estaban en el 15% que tenía cobertura, y efectivamente mis abuelos tenían un médico de referencia que visitaban pero por ahí una vez al año o una vez cada año, porque eso era muy caro. O sea, y cuando iba médico a la casa, el doctor Pierro, pues uno sabía que iba a haber una baja porque eso no era frecuente. Entonces, muchos de ustedes tienen Emermédica o otro servicio, pues, y uno llama y le resuelven eso, o tienen un servicio telefónico, o sea, que le ayuda a uno a bajar el nivel de ansiedad. O sea. Entonces, en este proceso que queremos iniciar hoy, de la mano del doctor Santos, queremos que efectivamente temas como el equipo de trabajo, temas como la relación de largo plazo, temas como los desenlaces clínicos sean los temas que podamos construir y sobre los que podamos discutir, más que los componentes mismos de esa atención integral, que es la que busca el equipo del doctor Santos y es la que quisiéramos todos los que hemos trabajado en este sistema que se dieran. O sea, reitero los agradecimientos a Fernando, que está aquí en todas partes, y a todo el equipo que ha trabajado en esto, a las personas que nos han ayudado y sobre todo a ustedes que nos ponen un reto muy importante, y ojalá que esa longitudinalidad también la podamos construir con ustedes y podamos construir de manera consensada cuál es el modelo de atención que más valor agregado dé y cómo es esa calidad percibida, que no solamente esté asociada a estrategias de publicidad, sino efectivamente a desenlaces clínicos. Muchas gracias y que tengan un feliz día.